Hola, ¿qué pasa, mis estimados? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que entre tantas selecciones que hay en el mundo, cuáles han levantado la Copa del Mundo? ¿No? 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 Bueno, está bien. Oye, carnal, pero es que la verdad no entiendo nada. ¿Me puedes explicar qué es la Copa del Mundo? Es que no entiendo ni madres. Sí, explícanos, que la neta pues yo tampoco, así que explica. ¿Pues es malito, no? Bueno, entonces, para los que no sepan, explicar un poco, es el principal torneo internacional y oficial de selecciones. ¿Y a poco nada más es para hombres esto? No, nada de eso, carnal. No, tú estás muy equivocado. También hay para las mujeres, esas mujeres, esos manjares, porque pues también hay que darles su torneo a esos mujercitos que tanto queremos, esos diosas. Se realiza cada 4 años, desde 1930, pero a excepción de 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial, no se pudo llevar a cabo. Inglaterra, ¿verdad que no lo sabían? Aunque ustedes no lo crean, Inglaterra tiene la Copa del Mundo. La obtuvo en 1966, nada más y nada menos que en su propia casa frente a Alemania. A los 90 minutos, ambas selecciones empataron a 2, pero con un doblete del inglés Hart, Inglaterra se alzaba por primera vez con su Copa del Mundo. España, bueno, ya todos conocemos un poco acerca de esta historia y es donde nos recuerda esta memorable frase: ¡Iniesta de mi vida! Ricky, ¿Qué pasó? la explicación, ¿Cuál explicación? la que estabas haciendo, órale. Sí, perdón, es que momentos de la vida. España llegaba frente a Holanda a la final, pero con una mala actuación que dejó mucho que ver de los holandeses. Todos pensábamos que sería tiempos extras, pero a 4 minutos de que terminara, Fábregas asistió a Iniesta, y donde pues ya todos conocemos: ¡Iniesta de mi vida! España se proclamaba campeón del mundo y era la octava en hacerlo. Uruguay, tampoco lo sabían, ¿verdad? ¿Tú lo sabes, carnal? No. Por eso hago este video. Uruguay fue la primera selección en ganarlo en 1930 en su propia casa, enfrentando a Argentina, pero pues, los vencieron con un 4-2, así que Uruguay se coronaba campeón. Llegaba 1950. Tras este rollo de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay volvía a llegar a la final frente a Brasil. Tras un largo tiempo a empate, no tardaría en llegar a la respuesta de Uruguay. Tras unos minutos daba la vuelta y Uruguay se coronaba por segunda ocasión. A finales del siglo XX, Francia era anfitriona de la Copa del Mundo y, como era de esperar, llegaría a la final. Con la ayuda de nuestro calvito, y no me refiero al pelón de Bracer, sino a mi calvito favorito, Zinedine Zidane. Pero no la tenían fácil, llegaban frente a Brasil, tetracampeones del mundo, y con un yoga bonito espectacular. Los galos, así se dice a los franceses, con 2 cabezazos de nuestro calvito favorito, ZZ, y un gol más de Petit, Francia echaba el triunfo y se llevaría su Copa del Mundo. Todos conocemos esto. En Rusia 2018, Francia llegó a la final con un equipo muy joven pero muy talentoso frente a Croacia. Con goles de Griezmann y compañía, Francia alzaba su segunda Copa Mundial. Selecciones Argentina. En 1978, Argentina se convertía sede en la Copa del Mundo, llegando a la final frente a Holanda con un doblete del legendario Marilberto Kempes y uno más de Bertoni. Le daría la primera copa a la albiceleste, que todos enloquecían. Esta Copa de Argentina llegaría a México 86 de la mano de Maradona, y no es la mano que a todos nos referimos, para ser exactos, de la ayuda de Maradona. Llegarían a la gran final en el histórico Azteca, enfrentando a una Alemania. Las selecciones se empataban, pero después de 7 minutos de la prórroga, los albicelestes daban vuelta a Alemania, dando así su segunda copa. La segunda Copa del Mundo, organizada en 1964, enfrentaría a Italia y Checoslovaquia. Los azzurros vencían 2-1, dándole así su primera Copa del Mundo a una selección europea. 4 años más tarde, Italia defendía con éxito el campeonato, venciendo un 4-2 a Hungría, siendo así bicampeones del mundo. Mucho más tarde, En España 82, Italia volvió a llegar a la final, enfrentando a Alemania, donde se impuso 2-1, dándole así su tercera Copa del Mundo. Llegaba la Copa Alemania 2006, donde Francia e Italia se enfrentarían en el partido decisivo. Tras unos 90 minutos largos,
Esto pasaría a la prórroga en empate. Aquí es donde todos recordamos aquella escena que Zidane le propició un gran cabezazo a Materazzi, dejando en desventaja a su selección. Esto provocaría que Italia se imponía ante Francia en los penales, dándole así su cuarta Copa del Mundo. La Copa del Mundo de 1954 se celebraba en Suiza, donde Alemania y Hungría se enfrentaban en la final. Hungría era conocida como el equipo de oro en aquella época, pero como al fútbol no le importa todo eso, terminaría perdiendo 2-1 ante Alemania, dándoles así un título que nadie esperaba. Alemania se convirtió en sede de la Copa del Mundo en 1974, donde enfrentaba a la Granja Mecánica, y no será un partido, sino ya que se enfrentaban dos de los mejores jugadores de aquella época. Por un lado estaba Beckenbauer y por el otro Johan Cruyff. Los no tardarían en llegar a favor de los holandeses tras cobrar de penal, pero como en esta vida todo hay un karma, y también en el fútbol, los holandeses provocarían un penal a favor de los alemanes, donde claramente no perdonarían. Tras el filo del descanso, los alemanes darían la vuelta al partido, dándole así su segunda Copa del Mundo. En 1990, Alemania cara a cara contra Argentina, tras 4 años atrás, pero este partido sí que estuvo algo aburrido. Con un gol solitario, Alemania se imponía contra Argentina, dándoles su tercera copa. Es la tercera ocasión que se enfrentaría Alemania contra Argentina en Brasil 2014. El albiceleste tuvo varias oportunidades de tanto de Messi como de Higuaín, pero ambos no acertaban. Y fue en el minuto 113 de la prórroga donde Mario Götze le daría el triunfo a los teutones, consiguiendo su cuarta Copa del Mundo. Llegó el turno de Brasil ante Suiza en 1958. Con un 5-0, Brasil derrotaba o humillaba a Suiza, dándoles su primera Copa del Mundo con un pequeño Pelé. Tras 4 años después, Brasil llega a la final de Chile 62, donde se medía ante Checoslovaquia. Para la mala suerte de los brasileños, se designó a Pelé a principios del Mundial. Pero digamos que a Brasil no es que le falten jugadores, ya que es una fábrica, así que en su lugar entró Garrincha. Y al parecer pues no les hizo falta Pelé, ya que vencieron 2-1 a Checoslovaquia, siendo bicampeones. Aquí en México 70, otra vez Brasil, con su yoga bonito, volvería a llegar a la final. Esta vez se enfrentará a Italia, donde ambas selecciones, con 2 campeonatos cada una, buscarían el tercero. Pero claramente aquí fue donde Brasil demostró que era más que Italia, aplastándolos con un 4-1 con goles de Pelé y compañía, siendo tricampeones por primera vez. La historia se volvió a repetir. En Estados Unidos 94, Brasil e Italia se volvieron a enfrentar. Esta sería la primera ocasión en la que en una final no habrá goles. Estos se medían los penales. Brasil fallaría 3 penales, donde claramente se desilusionaban. No quedaba de otra. Brasil era campeón del mundo. Brasil y Alemania era la primera final del siglo XXI en Corea-Japón del 2002. Primer torneo en jugarse en 2 países distintos, con un resurgido Ronaldo y con una sola rodilla le daba la victoria tras un doblete ante Alemania, primera selección en ser pentacampeones del mundo.